Ya este es nuestro segundo día de clases. ¿Se recuerdan? El primer día lo dedicamos a conocer qué es lo que vamos a entender por derecho romano y luego el por qué es que estudiamos derecho romano dentro de la facultad. Solo para ir afianzando esos conocimientos, ¿alguien que nos pueda dar una definición de derecho romano, por favor? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Giovanni, por favor. Sí, Buenas tardes. el derecho romano Buenas es el tardes. conjunto de normas que regulan la conducta externa de las personas humanas que se dieron a los ciudadanos romanos, ¿verdad? Durante el periodo entre el 753 antes de Cristo al 565 después de Cristo. Muchas gracias, Giovanni. Muy bien. ¿Alguien más que quiera compartirnos la definición que tenemos de derecho romano? ¿Qué es derecho romano? Es el derecho civil en el cual se han basado muchos países para hacer sus leyes. No, eso no es derecho romano. Esa no es una definición de derecho romano. Porque ya antes hablamos de que el derecho, ¿qué es? El derecho es un conjunto de normas. Entonces, por ahí debe comenzar siempre la definición. ¿Alguien más? Es el conjunto de normas que regulan la conducta externa de los ciudadanos romanos en la época de la esclavitud. Se nos fue la señal por algún momento. Bien, pero ¿alguien más que nos quiera compartir qué es lo que anotó sobre la definición de derecho romano, por favor? El conjunto de normas que regulan la conducta externa de los ciudadanos romanos en la época de la esclavitud. Muy bien, muchas gracias. ¿A alguien le quedó alguna duda sobre qué es el derecho romano? Bien. Entonces, ya que tenemos claro en qué consiste el derecho romano, eh, vamos a hacer solo porque son muy pasivos ustedes, pero vamos a ver si es posible otra forma. Bueno, el otro tema que vimos es el por qué, los motivos por los cuales tenemos que estudiar un curso de derecho romano en la facultad, ¿verdad? Entonces, les he compartido una encuesta. Vamos a ver si todos sabemos los motivos por los que estudiamos derecho romano. Bueno, como no hay mucha participación, ¿verdad? Porque hasta en la encuesta nos cuesta, entonces, Licenciado, perdón, diga, ¿dónde está la encuesta? Fíjese que eh, no aparece la encuesta, licenciado, disculpe. pues ya la han contestado 15, tal vez tiene que ver con el dispositivo de ustedes, pero veamos. En la parte inferior, ustedes encuentran un botoncito que tiene un triangulito, un cuadrito y un circulito, ¿verdad? Ese es el de actividades. Entonces, ahí, usando ese botoncito, podrían acceder a la encuesta, si no les aparece directamente, Muchas gracias, licenciado. para servirle. Bien, entonces, hay 75 integrantes ahorita en el salón. De ellos ya más de la mitad han contestado la encuesta. Casi todos decimos que sí sabemos por qué estudiamos derecho romano. Bueno, pues alguien que esté en la voluntad de querer compartirnos el por qué es que estudiamos derecho romano.
Buenas tardes, licenciado, con mucho gusto. Pues yo anoté acá, ¿verdad? Porque nos permite conocer el origen de las instituciones del derecho guatemalteco. Muchas gracias, Wendy. Muy bien. Nos permite conocer el origen, ¿ya? Nos permite conocer el origen. Pero recuerden que no es de todas las instituciones del derecho, ¿ya? No es de todas las instituciones del derecho, sino solo de una rama en particular, la rama privada. Y todavía más específico, el derecho civil, ¿verdad? Entonces, tengamos cuidado ahí cuando tomamos nota de esto, porque debemos enfatizar en que no es de todo el derecho, sino podemos decir que es del derecho privado o podemos decir que es del derecho civil guatemalteco en este caso, ¿verdad? Bien, ¿alguien más que quiera compartirnos lo que tiene ahí anotado con relación a por qué es que estudiamos derecho romano? Sí, licenciado. Estudiamos derecho romano porque usted decía de que el derecho civil guatemalteco fue tomado de ese derecho civil francés, ¿verdad? Y el derecho civil francés tiene un origen napoleónico, un origen romano, perdón, Ujú. eh, un, un origen romano, de ahí fue, y el derecho civil guatemalteco, el primer derecho que se introdujo en Guatemala, se tomó sobre esa base, ¿verdad? La base napoleónica. Luego ya se hicieron algunas modificaciones hasta llegar a 1960, que es el que actualmente tenemos, ¿verdad? Así es. Sí, al final de cuentas, nuestras instituciones del derecho civil, y no solamente en Guatemala, sino en todos los países de origen latino, entonces resulta que están allá en el derecho romano. Y ahí es donde vamos a ver. Cualquier institución que se les ocurra a ustedes del derecho civil tiene su origen allá en el derecho romano. Por ejemplo, nosotros estuvimos hablando de la herencia, de la sucesión, y resulta que la sucesión, y que cuando se habla de la sucesión podríamos decir, ah, ahí es el testamento, ¿verdad? Sí, el testamento. ¿Y qué pasa cuando una persona muere y no hace testamento? Ah, hay un proceso intestado, se dice, porque no hay testamento, es intestado. Bueno, pues esas figuras que estamos mencionando ahora del testamento, del proceso testamentario, del proceso intestado, de la sucesión en general, esas instituciones que estamos estudiando, estamos describiendo ahí, nacieron allá en el derecho romano. De igual manera, si ustedes quieren ir por otro lado, podrían decir, pues hablemos del matrimonio, de los hijos, de la potestad que tienen los padres sobre los hijos. Ah, bueno, eso también es derecho civil. Y resulta que allá en Roma es donde se da el concepto de la familia y de el poder que allá en Roma era el padre, ¿verdad? El poder que el padre tenía sobre los hijos. A ese poder del padre sobre el hijo se le conoce como la patria potestad. Ese poder se instituye jurídicamente hablando desde allá de Roma. Y hoy nosotros sabemos que existe ese poder. Ahora ya no es solamente el papá el que tiene el poder sobre los hijos, ¿verdad? Sino también la señora. Entonces papá y mamá tienen la patria potestad sobre los hijos que ellos han procreado. Pero allá en Roma, como era una sociedad patriarcal, entonces resulta que solo el padre tenía el poder, la madre no, la madre estaba sometida al padre. Nosotros sabemos que la historia nos va mostrando cómo las mujeres poco a poco van ganando un espacio en esa relación, ¿verdad? Bueno, pues esas figuras también nacieron allá en Roma. Si alguien puede decir, ah, pues hablemos de los contratos y entonces podríamos pensar en un contrato de compraventa, un contrato de arrendamiento, un contrato de usufructo. Ah, bueno, pues resulta que los contratos también nacieron allá en Roma. Allá en Roma nació el concepto de las obligaciones, y es que la palabra obligación viene de obligaré, y ligaré quiere decir ligar, y ligar es una liga. Una liga es algo que amarra a una persona con otra o un objeto con otro, ¿verdad? De repente por ahí se recuerdan que cuando eran pequeñitos jugaban a la liga, ¿verdad? ¿Y qué es eso de la liga? La liga en el concepto que estamos hablando se refería a un hule que atravesaban y ahí se buscaba mantener el equilibrio y de alguna manera detener ese hule, ¿verdad? O esa cinta. Bueno, pues eso era lo que jugaban algunas niñas antes. Bueno, pues resulta también que eso de obligaré, que da lugar a obligación ahora, es que lo que pasaba es que allá en Roma así era la obligación, era un lazo que había entre la persona y
entre una persona que estaba obligada y otra que tenía el derecho a exigir la obligación. Entonces era como un lazo, por eso obligaré. Bueno, nos damos cuenta que todas esas instituciones también nacieron allá en el derecho romano. Eh, no hay un tema en el derecho civil realmente que no tenga su origen en el derecho romano. Todas estas instituciones que nosotros vamos a aprender, no en este semestre, sino fundamentalmente en los 2 años que vienen, cuando estudiemos nuestros cursos de derecho civil 1, 2, 3 y 4. Bueno, pues el origen de todas esas instituciones que van a estudiar ustedes en esos 2 años que vienen están en este derecho que ahora vamos a abordar, el derecho romano. Entonces, en el derecho romano está el origen y la evolución de las instituciones que forman parte del derecho civil guatemalteco. Aquí tal vez vale la pena aclarar que es una institución, porque de repente cuando nos dicen la palabra institución, rápido nos imaginamos un edificio, ¿verdad? Entonces, una institución, el edificio del Ministerio Público, el edificio de la Corte Suprema de Justicia, el Palacio Nacional, un hospital, una municipalidad, pero lo que nos imaginamos nosotros cuando nos dicen institución es prácticamente el edificio. No, la verdad que hablar de institución no es hablar de un edificio necesariamente. Una institución se define como la concreción de derechos y obligaciones. Por ejemplo, seguramente ustedes en alguna ocasión han leído algo sobre el matrimonio y por ahí dice que el matrimonio es una institución, ¿ya? Entonces, cuando dicen que el matrimonio es una institución, no quiere decir que es una casa, no quiere decir que es una estructura, un edificio, no, no. ¿Qué es el matrimonio? El matrimonio, cuando se dice que es una institución, lo que implica es que está concretando derechos y obligaciones. Porque cuando se da el matrimonio, nacen derechos y obligaciones para las dos personas que lo han contraído. Derechos y obligaciones para él, derechos y obligaciones para ella. Esa concreción de derechos es a lo que se llama institución. Entonces, no vayan a creer que cuando hablamos de institución estamos hablando de un edificio, ¿verdad? Porque entonces estarían diciendo, ay, pero ¿y de dónde podemos afirmar que ese edificio del Ministerio Público tiene un origen allá en el derecho romano? ¿O cómo podríamos considerar que ese edificio al que nosotros hoy llamamos torre de tribunales, por ejemplo, tiene un origen allá en el derecho romano? No, no estamos hablando acá de estructuras, de edificios, no, estamos hablando de derechos y obligaciones, ¿ya? Una institución es una concreción de derechos y obligaciones. Bien, entonces, ya que hemos avanzado en cuanto a nuestro conocimiento de qué es el derecho romano y por qué estudiamos el derecho romano, insistiendo que estudiamos el derecho romano porque nos permite conocer qué, el origen y la evolución que han tenido las instituciones del derecho civil guatemalteco, en nuestro caso, ¿verdad? Pero que es válido también para todos los demás países que tienen un derecho con origen latino, que prácticamente son todos los latinoamericanos, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna inquietud, algún comentario? Licenciado, me llama la atención del tema de la institución, ¿verdad? El Diga. divorcio es una institución, entonces, o sea, cualquier tema que tenga que ver o esté relacionado con el derecho, se catalogan como instituciones. Sí, todo lo que tiene que ver con concreción de derechos y obligaciones es una institución jurídicamente hablando, Muchas gracias. para servirle. Bien, entonces vamos a seguir avanzando. Hoy vamos a hablar sobre el programa, entonces les voy a presentar el programa del curso. El programa del curso está disponible en la página de la facultad, ¿verdad? Entramos a la página de la facultad y por ahí hay una pestañita de estudiantes, hay una pestañita en donde están todos los programas, no solo los de este semestre, no solo el de Derecho Romano, ¿verdad? Sino todos los programas que ustedes podrían estar en algún momento necesitando para orientarse sobre qué se va a estudiar en cada uno de los cursos que conforman el pensum. Entonces, ahí está disponible. Eh, ¿Qué es lo que podemos decir hoy del programa de nuestro curso? Bien, vamos a hablar de Derecho Romano. El curso de Derecho Romano tiene un código. Todos los cursos se identifican con un código. El código es el 208. Este curso forma parte del pensum de estudios. Obviamente estamos en el segundo semestre
del primer año de la facultad. Estamos dentro del área básica. Área básica se llama a todos los cursos que llevamos en el primer año. El primer año es área básica, son 10 cursos. Derecho romano es uno de estos. Se imparte en el segundo semestre. El curso de Derecho Romano diríamos nosotros que es relativamente nuevo. Y eso de nuevo es porque ¿cuántos años podríamos pensar que lleva? Este curso se impartía antes en la facultad, ya prácticamente desde que se empezó a dar la carrera de abogacía y notariado en la facultad, este curso formaba parte del pensum. Sin embargo, ahí por la década de los 70 se hizo una modificación al pensum y en algún momento alguien vino y dijo, ala, pero estar estudiando derecho romano es como estudiar historia y eso de repente ya no es útil. Nosotros lo que queremos conocer es lo contemporáneo. Llegó un momento en el cual este curso desapareció del pensum. Y es hasta por ahí, por el año 2001, 2003, que nuevamente se va a incorporar. Entonces es un curso relativamente nuevo, ¿verdad? Hay quienes comenzaron con el pensum anterior y entonces resulta que ellos, los que se graduaron, digamos, o los que estudiaron su primer año de la facultad antes del año 2001, pues prácticamente no estudiaron derecho romano. Pero ahora ustedes tienen la oportunidad. ¿Y por qué? Porque se reconoce que es importante. ¿Y por qué? ¿En dónde radica la importancia? En que la única manera de conocer el origen y la evolución de las instituciones que después estudiaremos está allá en el derecho romano. ¿Cómo se distribuye este curso? Pues obviamente para poder lograr conocer el origen y evolución de las instituciones es menester que se distribuya el contenido en unidades programáticas y vamos a tener 5 unidades. La primera unidad es sobre aspectos generales y ya la comenzamos prácticamente en nuestra clase anterior. ¿Qué estudiamos de aspectos generales? De aspectos generales nos vamos primero con saber qué es el derecho romano. Luego, también en comprender por qué es importante el estudio del derecho romano. Esos puntos ya los hemos abarcado. ¿Qué nos queda todavía? Bueno, pues tenemos que saber por qué el derecho romano logró llegar hasta nuestros días y no lo hizo cualquiera de todos los demás derechos que estudiamos. Se recuerda que más o menos describimos que existía un derecho asirio, un derecho hitita, el de Hammurabi, el griego, el egipcio, y cómo es que ninguno de esos son los que llegaron hasta acá. ¿Qué es lo que hizo que fuera el derecho romano el que trascendiera y no cualquiera de todos los demás? Seguramente por ahí ustedes han escuchado que Grecia ha sido la cuna prácticamente de la generación del conocimiento, es la cuna de la filosofía, porque los griegos eran muy dados a contemplar la realidad, a buscar explicaciones del por qué. Cuando nosotros estudiamos cualquier ciencia, siempre nos hablan de los filósofos y todos esos filósofos prácticamente, si no todos, por lo menos la mayoría, siempre los podemos ubicar allá en la Grecia. Pero resulta que no es el derecho de los griegos, que eran los más dedicados al estudio, a la explicación, el derecho que trascendió hasta nuestros días, sino es el derecho de un pueblo que realmente no era muy dado a reconocer o valorar el conocimiento, sino era más inclinado a la guerra, ¿verdad? Roma fue un pueblo militar fundamentalmente y no obstante ser un pueblo principalmente guerrero que valoraba la guerra, pues resulta que el derecho de ellos es el que viene hasta nosotros y no el derecho de los griegos. Entonces, ¿qué tenía de particular el derecho romano que lo distingue de todos los demás derechos que hubo en la antigüedad? Para eso hay que conocer qué características tiene el derecho romano y ese es nuestro próximo tema a abordar. Luego vamos a estudiar algunos conceptos fundamentales que tenían los romanos, conceptos fundamentales que ustedes se van a dar cuenta que son los mismos que ya estudiaron de alguna manera en el curso de Introducción al Derecho 1 y que van a seguir estudiando ahora en el curso de Introducción al Derecho 2. Entonces, hay algunos conceptos como por ejemplo el de persona, que lo vamos a ir a estudiar allá y resulta que es el que ustedes han visto acá. Entonces, hay conceptos fundamentales acá. Ustedes, por ejemplo, han escuchado hablar de las ramas del derecho.
en su curso general. Y entonces eso también son temas que nacieron allá en Roma y que nos permite entender cuáles eran los conceptos fundamentales. Después vamos a conocer que la historia de Roma realmente es bastante compleja porque hemos dicho que comienza en el año que, en el año 753 antes de Cristo y llega al 565 después. Ya habíamos calculado que ahí habían aproximadamente 1300 años. Y nosotros necesitamos estudiar esos 1300 años, pero definitivamente no nos vamos a ir de día por día, ni siquiera de año por año. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear una periodización de esa historia de Roma. Vamos a dividir esa historia de Roma de casi 13 siglos, de casi 1300 años, la vamos a dividir en momentos. Momentos que se diferencian por fundamentalmente cómo políticamente se organizaba Roma. Vamos a ver que hay una época que se conoce como la de la monarquía, otra etapa que se conoce como la de la república y otra que se conoce como el imperio. Ese imperio también lo vamos a dividir en dos, en donde vamos a hablar de un principado y vamos a hablar de otro momento, que es el imperio absoluto propiamente. Bueno, pues entonces vamos a conocer qué pasó en cada una de esas etapas. ¿Por qué nos interesa conocer qué pasó en cada una de esas tres etapas? Porque de alguna manera vamos a identificar una estructura política que va a dar lugar al surgimiento de normas jurídicas. Y las normas jurídicas que se van a utilizar para regular la conducta externa de los ciudadanos romanos de ese momento, pues son distintas, tienen algunas peculiaridades que vamos a ir conociendo cómo evolucionan en esos tres momentos y que al final lo que se va dando en el imperio es lo que va llegando hasta nosotros. Pero eso es parte, hay que conocer las fuentes del derecho entonces, las fuentes del derecho romano. Y eso será nuestra primera unidad. Luego tenemos una segunda unidad. Habiendo conocido ya prácticamente la historia de Roma, cómo se constituyó, cómo se desarrolló, hacia dónde llegó, cuáles fueron sus fuentes de derecho, entonces ya vamos a ir propiamente a estudiar el proceso civil en Roma. Cuando estudiemos el proceso civil en Roma, también vamos a entender de que ese proceso civil no es de que nació en un momento, digamos, cuando estaban formando Roma ya por el año 763 y que vienen y fundan Roma en 763 y que ese proceso civil que crearon ahí es el mismo que llegó hasta el año 565 o después todavía. No, ese proceso fue cambiando porque la situación de Roma también fue dándose de manera diferente. Entonces, vamos a conocer cuáles eran los procesos civiles que se seguían en Roma, cuál fue el más primitivo, cómo este cambió y llegó a una nueva etapa. Así en términos generales, digamos que en el primer proceso era bien riguroso, bien formalista, bastante solemne, exigía memoria. Es algo así como, no sé, tal vez algunos de ustedes son católicos y se habrán dado cuenta que cuando asisten a una misa, pues el padre dice algunas palabritas en latín, ¿verdad? Bueno, pues resulta que allá, en aquella época, en la época de la monarquía, los procesos eran así, bastante solemnes, bastante formalistas. Obviamente ellos eran romanos, hablaban latín, ¿verdad? Pero habían frases que tenían que pronunciarse. Esas frases tenían que pronunciarse y si alguien se equivocaba al decirla, hasta ahí llegaba el proceso. Imagínense que a mí me hubieran robado una cabeza de ganado, yo haya iniciado un proceso para reclamar y obtener la devolución de la cabeza, pero cuando estoy enfrente de la autoridad, se me olvida la palabrita que tengo que decir, ¿ya? Entonces, si se me olvidaba, decían, no, aunque te la hayan robado, aunque de verdad sea tuya, pues hasta aquí terminó y las cosas se quedan como están. Era exagerada la exigencia en cuanto al uso de la memoria. Entonces, imagínense, había que, y obviamente no era como ahora, ¿verdad? Ahora dice uno, ay, ¿cómo me aprendo las cosas? Las escribo en un papelito y si se me olvida, saco mi papelito cuando estoy exponiendo, ¿verdad? Y leo mi papelito. Pero en ese entonces no había tales de usar ese papelito, no había tales de que, ahí está el compañero soplándome qué es lo que tengo que decir, nada. Yo estaba solito enfrente de la autoridad y si se me olvidaba por los nervios o por cualquier razón, ahí perdía. Así era al principio, bastante solemne, bastante exigente. Después entonces descubrieron
o inventaron un procedimiento distinto en donde ya no fue necesario el uso de tanto la memoria, sino que lo que había era una fórmula, un formulario. Entonces se llenaba el formulario, ¿verdad? Y ya era con el formulario que se llegaba. Ya no era de que yo tenía que saberme todo de memoria y que si se me olvidaba, perdía. No, ya llevaba yo mi hojita, ¿verdad? Claro, no era una hojita de papel, era una tablita realmente de cera en donde llevaba yo mi formulario ahí o donde alguien me apoyaba para hacer el formulario o la autoridad en su momento elaboraba el formulario. Entonces ya las cosas se fueron simplificando. Lo que sí es que era bien engorroso, era bien largo el proceso. Entonces, poco a poco fueron descubriendo cómo hacer más sencillo el proceso y fue cuando llegó una tercera etapa que se conoció como procedimiento extraordinario. Bueno, pues eso que estamos hablando ahí, eso es lo que vamos a estudiar en nuestra segunda unidad. La tercera unidad tiene que ver con los derechos reales y personales. ¿Y qué son los derechos reales y personales? Los derechos reales y personales, aquí lo que hay que entender es que todo lo que hay a nuestro alrededor, jurídicamente hablando, todo lo que yo puedo ver acá, o son personas o son cosas, ¿ya? Cualquier cosa que ustedes vean, cualquier objeto que ustedes vean, cualquier elemento que ustedes consideren a su alrededor, solamente lo pueden clasificar o en cosa o en persona. Obviamente cada uno de nosotros somos personas, ¿verdad? Mi hermana, mi hermano, mi papá, mi mamá, mi hijo, mi hija, todos ellos caben como personas. Pero, ¿y el perrito? ¿El perrito qué sería? ¿Qué creen ustedes que sería el perrito? Como considerarla como cosa. Sí, ¿verdad? Si solo hay personas y hay cosas, no vamos a decir que el perrito es persona, ¿verdad? El perrito que cabe en el mundo de las ¿Un cosas. ser vivo, licenciado? Pero es que no existe el grupo de los seres vivos. Solo hay dos grupos, personas y cosas. Como solo hay personas y cosas, pues el perrito no cabe en el grupo de las personas, ¿verdad? Entonces, ¿en qué grupo cabe? En el de las cosas. El zancudito que nos anda molestando ahí, que queremos matar, ese zancudito también es una cosa. La computadora, el celular, el libro, el cuaderno, el lápiz, el marcador, la silla, la mesa, el escritorio, la cama, la estufa, la refrigeradora, el carro, el suéter, el pantalón, la blusa, la falda, todo eso no son personas, son cosas, ¿verdad? Entonces, en este mundo solo hay cosas y personas. Solo hay cosas y personas. Entonces, como solo hay cosas y personas, resulta que cuando ahora me veo yo o cualquiera de ustedes, ¿verdad? Y vemos que podemos tener relaciones con las cosas o podemos tener relaciones con personas, pero que en esa relación, entonces empezamos a considerar que nosotros podríamos tener derechos, ¿verdad? Y yo puedo decir, yo tengo derechos sobre mi celular, yo tengo derechos sobre mi computadora, yo tengo derecho sobre mi escritorio, yo tengo derecho sobre mis prendas de vestir, yo tengo derecho sobre mis anteojos. Hay derechos que se tienen sobre las cosas. Qué bien, ¿verdad? Esos derechos que se tienen sobre las cosas son los que se llaman derechos reales. Ahora, hay derechos que yo tengo sobre las personas. Por ejemplo, yo tengo derecho, podría decir ahí alguien, a ser alimentado por mi padre y mi madre, ¿verdad? Tengo derecho a ser alimentado. Tengo un derecho sobre esa persona. Tengo un derecho, por ejemplo, a que una persona limpie mi casa porque yo la contraté para eso. Yo tengo derecho a que la persona a la que le pagué para que corte el césped lo corte. Yo tengo derecho a exigirle a una persona que pinte la casa cuando la he contratado para pintar. Entonces, hay derechos que se tienen sobre las cosas y hay derechos que se tienen sobre las personas. Los derechos que se tienen sobre las cosas son derechos reales y los que se tienen sobre las personas son derechos personales. ¿Cuáles fueron los derechos reales y los derechos personales en aquella época de Roma? Eso lo estudiamos en la tercera unidad. Y nos vamos a dar cuenta que esos derechos reales y esos personales son los mismos que hoy existen y son los que ustedes van a estudiar más adelante en derecho civil. En la cuarta unidad nos vamos a orientar a la persona. Y cuando hablemos de la persona, pues resulta que vamos a hablar
de un concepto que ustedes ya vieron en Introducción al Derecho, porque ahí les hablaron de la persona, les dijeron, ay, la persona, ¿verdad? Es como una máscara que produce un sonido a través de la máscara, y entonces ahí empezaron a hablarles de la persona, de la personalidad. Bueno, pues poco a poco vamos a ir considerando esos elementos nosotros también. Pero nos vamos a dar cuenta que obviamente la persona como tal eh, realmente por sí sola no puede vivir, ¿verdad? La persona tiene que estar en un contexto y ese contexto natural en el que la persona logra su desarrollo es la familia. Y entonces vamos a hablar de la importancia de la familia y cómo es que la familia se integra, cómo es que puede darse, por ejemplo, para la integración de la familia, obviamente tenemos que considerar la posibilidad del matrimonio. Y entonces, alguien puede contraer matrimonio con una mujer o puede contraer matrimonio con varias mujeres o contrae con una, pero será posible que pueda tener hijos con otras. Y si tiene hijos con otras, esos hijos se consideran sus hijos o se considera que no son sus hijos. Y los hijos que ha tenido con su esposa y los hijos que ha tenido con la otra persona, la otra mujer, ¿tienen los mismos derechos o no tienen los mismos derechos? Y si se muere este señor, ¿qué va a pasar? Entonces vamos a empezar a hablar sobre la familia. Vamos a descubrir que los romanos, que fueron los que crearon el concepto de la familia, al principio realmente la familia no es como nosotros la pensamos. Hoy cuando nosotros decimos, ah, él es mi familiar, ¿y por qué es tu familiar? Porque es el hijo de mi tía. Ah, y tu tía es hermana de tu mamá y ambas hijas de tu abuelita. O sea, son descendientes, tienen algún elemento en común para arriba y hay vínculos de sangre, porque por ahí dicen la sangre llama, ¿verdad? Entonces, ahí hay vínculos de sangre. Hasta nosotros decimos, podemos hacer una prueba de ADN, ¿verdad? Y en la prueba de ADN se va estableciendo si somos o no somos parientes. Para nosotros los vínculos de sangre son claves para conformar la familia, pero al principio no fue así. Al principio la familia se conformó con base más a relaciones de poder que a relaciones de sangre. Eran relaciones de poder. Entonces, ¿quiénes cabían dentro de la familia? Dentro de la familia cabían todos los que estaban bajo mi dominio. Entonces, la casa, un techito de la casa, digamos, si nosotros quisiéramos ver un techito de dos aguas, ¿verdad? Entonces es algo así como una sombrita también. Bueno, pues entonces resulta que todos los que estaban bajo ese techo eran parte de mi familia. Yo, padre, soy dueño del techo y todos los que estén bajo ese techo son mi familia. Tengan vínculos de sangre conmigo o no tengan, eso no importa. Lo que importa es que como están bajo mi techo, están bajo mi dominio. Y entonces yo tengo un poder para hacerlos que hagan lo que yo quiera. Así se fue formando la familia. La familia estaba dada más por relaciones de poder que por relaciones consanguíneas. Pero allá mismo en Roma vamos a ver cómo esa familia cambió y poco a poco se empezó a quedar de lado la familia basada en relaciones de poder para dar lugar a la familia consanguínea, que es tal como la conocemos ahora nosotros. Eh, y en ese contexto, ¿verdad? Ya antes hemos hablado de que va a surgir la propiedad privada y entonces va a haber quién tiene y quiénes no tienen, y el que tiene se va a empezar a preocupar por saber quiénes son sus hijos. Bueno, pues entonces para poder dejarle a sus hijos a sus hijos o a quienes dependan de él, depende del momento histórico en el que estemos, ¿verdad? Porque son relaciones de poder o relaciones de sangre. En relaciones de poder, los que dependen de mí, en relaciones de sangre, pues ahí sí propiamente los hijos biológicos o los hijos adoptivos, ¿verdad? Pero todos esos temas también los vamos a ver. Entonces, ahí poco a poco van haciendo el tema sobre el testamento y cómo se puede hacer el testamento. Recuerden que en esa época, al principio, no es que todos escribieran, ¿verdad? Entonces, si era oral, ¿cómo se hacía? Todo eso lo vamos a estudiar en esa cuarta unidad. Luego, en la quinta unidad, vamos a hablar de las obligaciones y los contratos. Y cuando estamos hablando de las obligaciones, como ya dije antes, ¿verdad? La palabra obligaciones viene de obligaré. Y lo que pasaba es que prácticamente en aquella época, al principio de Roma, realmente la obligación no es como hoy. Yo estoy obligado, pero
que yo esté obligado, por ejemplo, yo estoy obligado con la Universidad de San Carlos. ¿Y cuál es mi obligación? Pues servir el curso de Derecho Romano. Ah, muy bien. Pero ¿en dónde se ve que hay un vínculo? ¿Puedo yo agarrar ese vínculo que hay? No, es imaginario, ¿verdad? Es imaginario, no es que haya algo que me una físicamente hacia la Universidad de San Carlos. Aun cuando podríamos estar presencialmente allá en el S12, yo podría estar enfrente del salón y ustedes sentados escuchándome, y yo estoy con una obligación de dar el curso, pero no quiere decir que por ahí pueden identificar ustedes un lazo o que pueden identificar físicamente algo donde se muestra que yo estoy atado a la universidad para poder cumplir con la obligación. Pues resulta que hoy así es, la obligación se ve como algo abstracto, como algo imaginario. No es que esté allí, un lazo. Pero como ya dije antes, en la época de Roma, cuando surgió el concepto de la obligación, sí había un lazo. Es algo así como que, por ejemplo, yo iba con un padre de familia, ¿verdad? Un pater familias allá en Roma, y le decía, mira, préstame 1000 unidades monetarias. Voy a decir unidades monetarias para no hablar de la moneda que ellos utilizaban. Entonces me daba las 1000 y entonces yo le decía, yo te las voy a traer dentro de unos días. Pero no era de que aquí está, llévatelas, yo sé que vos vas a cumplir, vas a volver con ese dinero. No, lo que hacían era, pues, cómo vamos físicamente a dejar constancia de que existe la obligación. Entonces yo podía llevar, por ejemplo, a mi hijo, ¿verdad? Y le dejaba a mi hijo. Y mi hijo se quedaba amarradito ahí, amarradito a un poste, a una silla, a un lugar ahí donde quisiera aquel señor. Y ahí se quedaba mi hijo amarradito hasta que yo regresara y devolviera el dinero que me habían prestado. Es algo así como que si ahora nosotros fuéramos, por ejemplo, a un restaurante, ¿verdad? Nos comemos el almuerzo todos felices, disfrutando en familia, y yo los invité y aquellos no trajeron dinero porque sabían que yo era el que iba a pagar. Y cuando llevan la cuenta, se me olvidó la billetera, ustedes. ¿Qué hago ahora para pagar? Ni modo que le digamos al de la al mesero, ¿verdad? Al señor del restaurante, mire, ahorita regresamos, se me olvidó la billetera, ya vengo y voy a pagar. No, ¿verdad? Lo que va a pasar ahí es que los voy a dejar a ellos y voy a ir lo más rápido que pueda a mi casa a traer la billetera para poder pagar. O sea, los tuve que dejar ahí a ellos, ¿ya? Porque no nos iban a dejar irnos todos, ¿verdad? Tuve que dejarlos ahí a ellos. Algo así era en Roma. Lo único es que allá en Roma no se iban a quedar sentaditos esperando que yo volviera, ¿verdad? Sino cabalmente amarraditos para que no se fueran a ir, los iban a soltar cuando yo regresara. Así surgió la obligación, ¿ya? Así surgió la obligación. Entonces, esos temas de las obligaciones, cómo son, qué tipo existen, qué elementos se encierran, vamos a estudiarlos en la quinta unidad. Y luego los contratos, que son, digamos, una fuente de obligaciones. Las obligaciones existen en muchos elementos. Uno de tantos elementos en donde podemos encontrar obligaciones son los contratos. Por ejemplo, yo puedo tener obligaciones con la Universidad de San Carlos por el contrato de trabajo que tengo, ¿verdad? Entonces eso cabe en contratos. Pero hay otras obligaciones que se tienen sin necesidad de que haya un contrato, ¿ya? No es necesario que haya un contrato. Por ejemplo, ustedes tienen obligaciones, obligaciones con papá, con mamá, y no es que haya un contrato, ¿verdad? Entonces, no todas las obligaciones devienen de un contrato. O, por ejemplo, imagínense que alguien va conduciendo por ahí y accidentalmente lastima, le produce lesiones a alguien en la carretera. Bueno, pues resulta que ahí van a nacer obligaciones, ¿verdad? Yo tengo que ver cómo logro restablecer la salud de esa persona a la que le he provocado lesiones. Y no es que haya un contrato, ¿verdad? Entonces hay obligaciones que existen y que no son consecuencia de contratos. Por eso es que vamos a hablar primero de las obligaciones en general y luego vamos a hacer referencia a las que están contenidas en contratos. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Por el No, momento no, licenciado. licenciado. No, licenciado. Bueno, entonces estas 5 unidades nos van a permitir conocer el origen y evolución de la mayoría de las instituciones del derecho civil guatemalteco. Pero, ¿cómo sé yo que de verdad ustedes están entendiendo o que yo me estoy dando a entender en cuanto a cuál es el origen y la evolución de las instituciones?
para poder medir si de verdad estamos alcanzando los objetivos, hay que hacer evaluaciones, ¿verdad? Porque imagínense, solo con darles la posibilidad de que ustedes hablen y me digan lo que han entendido, ¿cómo cuesta? Entonces, no hay evidencia de que de verdad estamos logrando los objetivos. ¿Cómo logramos evidenciar? Para eso se hacen las evaluaciones. Entonces, vamos a tener un examen parcial solo sobre la primera unidad. Es recomendable que se dediquen en la primera unidad porque es donde menos contenido hay, solo es una unidad y son 30 puntos, ¿ya? Y es el contenido más accesible, porque es el primero, porque es el inicial y porque normalmente siempre vamos a partir de lo simple a lo complejo, ¿verdad? Entonces, esta primera unidad es la más accesible. Así que yo los invito a que nos dediquemos y nos esforcemos por alcanzar lo más posible esos 30 puntos, porque si lo logramos, prácticamente nos facilitamos el desarrollo del resto del curso. Ahora, la segunda unidad y la tercera unidad van a ser evaluadas en un segundo examen parcial. El segundo examen parcial va a tener dos componentes. El examen propiamente, que va a valer 20 puntos, y otras actividades que vamos a estar haciendo semanalmente, que van a valer 20 puntos. Las actividades semanales las vamos a estar haciendo a través de formularios, a través de cuestionarios que les voy a compartir y en donde les voy a dar un tiempo para que los puedan resolver. Probablemente los viernes de cada semana vamos a tener un cuestionario sobre lo que hayamos visto durante la semana. Y entonces ahí van a poner ustedes en práctica lo que han ido comprendiendo. Y los puntos que obtengan en esas actividades son los que van a dar lugar a esos 20 puntos. Entonces nos damos cuenta, ahí hay dos unidades, más contenido. Y por el otro lado, muchos de los términos que vamos a ir aprendiendo en la primera unidad obviamente cuando estemos en la segunda y en la tercera los damos por sentado que se conoce, ¿verdad? Entonces, ahí, si no estudiamos detenidamente en nuestra primera unidad, nos podemos ir complicando en la segunda y la tercera. Entonces, por eso, insisto, dediquémonos desde el principio. Luego tenemos el examen final que va a cubrir las unidades 4 y 5. Tendrá una ponderación de 30 puntos. Nos damos cuenta, 30 más 40 más 30 nos dan los 100, que es la nota máxima de promoción. Bien, ahora, ¿de qué voy a preguntar en los exámenes? ¿De qué voy a preguntar en las actividades? De lo que veamos en la clase, ¿ya? No voy a preguntar nada que no hayamos visto en la clase. Solo de lo que vemos en la clase, pregunto en los exámenes o en las actividades. ¿Hay algún libro recomendable? Hay un libro, yo se los voy a colocar ahí en la plataforma, en digital, para que ustedes puedan consultarlo cuando quieran. Si alguien prefiere, lo puede imprimir y no hay ningún problema. Ya cada quien ve cómo estudia. Si alguien lo prefiere en digital, lo sigue usando en digital. Y si alguien prefiere impresión, pues lo manda a imprimir. No hay problema. Ese libro se los voy a colocar ahí en la plataforma. Por ahí andan vendiendo un libro, ¿verdad? Un libro hecho por algunos profesores de la universidad que imparten justamente el curso de Derecho. Es una compilación que ellos hicieron ya hace muchos años. Hay varias ediciones porque este libro yo creo que ya lleva como una, ya no recuerdo ni cuántas ediciones lleva, pero no importa si ustedes, digamos, tienen un amigo, un familiar, ya sea un hermano, un primo, un tío, que en algún momento estudió Derecho Romano y que compró ese libro, pues no importa, ¿ya? Si ese libro es viejito, igual lo puede utilizar. No es de que la última edición es la que se necesita comprar para estudiar. Insisto, ese libro no lo estoy pidiendo. Si alguien lo tiene, puede usarlo para estudiar. El libro que vamos a usar como base es el que yo les voy a compartir. Eh, las preguntas no van orientadas en general a lo que el libro dice, de tal manera de que copio un pedacito del libro y ya solamente queda para escribir la palabrita. No, lo que se busca es que ustedes vayan interpretando. Entonces, van orientadas las preguntas más a que ustedes apliquen, no que repitan. Eh, Además del libro, ¿existe otra manera de poder apoyarnos? Sí, la mayor parte del curso lo tengo en unos videitos en un canal de YouTube.
Entonces ustedes pueden estar dándole seguimiento a esos videitos para poder ir fortaleciendo los conocimientos. El video se hace con base a lo que hemos visto en la clase. Lo único es que en la clase me tardo más para dar la explicación que en el video. ¿Por qué? Porque obviamente la clase lo que busca es hacer más dinámica la situación. Por el otro lado, se dan más detalles para poder ir asegurando la comprensión, mientras que el video es, digamos, el resumen de la clase. Entonces, encierra lo esencial únicamente, todos esos elementos accesorios que pueden ayudar a comprender los conceptos no están contenidos en el video porque no es la réplica de la clase, solo es una condensación, es la esencia de lo que estamos estudiando. Eso les puede ayudar también. Eso es lo que tendríamos entonces. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud. Licenciado, ¿las actividades semanales van a ser individuales o en grupo? Las actividades van a ser individuales y se las voy a compartir con bastante anticipación, con por lo menos una semana. Les voy a estar diciendo cuándo ya comienza la primera actividad. Va a estar disponible, por ejemplo, para todo el día. Ustedes deciden en qué momento del día la hacen. Si alguien prefiere hacerlo en la madrugada, en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche, a medianoche, no importa. Lo que sí es que hay que tener cuidado con los límites de tiempo, ¿verdad? Porque normalmente es desde el primer minuto del día hasta un minuto antes de la medianoche. Entonces, que no se nos pase el tiempo, porque si perdemos el día y no hacemos la actividad, entonces ahí sí ya no tenemos oportunidad de recuperación. ¿Las va a colocar en Classroom, me imagino, licenciado? La información se las voy a estar dando acá a través del Google Meet en la clase. El enlace se los podré estar compartiendo en Classroom o de repente, si estamos usando ya Moodle, en Moodle. Muchas gracias, licenciado. Para servir. Bueno, si no hay dudas, entonces nos quedamos acá y el próximo día estudiamos ya las características del derecho romano, que sería nuestro tercer tema de nuestra primera unidad. Les agradezco la atención y estamos nuevamente en clases el próximo jueves a las 16 horas. Muchas gracias y feliz tarde. Muchas gracias, licenciado. Buenas tardes. Gracias, licenciado. Muchas gracias, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde.